Bueno, nada, muchísimas gracias por estar aquí y por, bueno, todos los que habéis venido. La verdad que, bueno, nos gusta ver que las sillas están pues, prácticamente llenas y encantados, ¿no? Dar las gracias al colegio, ¿no? por esta invitación y por contar nuestra obra, humilde obra, a pesar de esos elogios magníficos que le ha hecho Pepe. Pero lo que vamos a explicar un poco también es que la hacemos desde esta humildad, ¿no? De una humildad, de una escala, de un territorio, y por eso le hemos llamado así como desde un paisaje cercano, pensando en la cercanía que tienen las obras entre sí, por un lado, con nosotros también, pero también pensando en la cercanía que hay con vosotros, ¿no? Con Asturias, con, bueno, Covadonga, lógicamente el nombre ya veis de dónde viene, su familia es asturiana, tenemos muchos vínculos aquí y bueno, aunque ha tenido ese desliz su madre de irse a Ribadeo a tenerme. a dar a luz, Pero fue una casualidad. en realidad tiene mucha sangre, vamos, asturiana. Yo estuve colegiada en este colegio. Al principio, cuando acabé la carrera, me colegié aquí. Y luego, como las obras, bueno, casi todas las tenía allí, y en aquel momento pues el tema de la colegiación, si no era muy farragoso, pues me pasé para allí, pero yo empecé aquí con el número 812. No, de hecho, tenemos, lo comentábamos antes, nuestra primera obra está en Tapia, ¿no? Que es una fantástica casa enorme de 15 metros cuadrados. Una rehabilitación que tiene 2 habitaciones, un salón, un baño, una cocina, o sea... Una biblioteca a doble altura con corredor. Y que, bueno, podéis verla, sí, en nuestra página la podéis ver hoy. La verdad que no la vamos a poner porque está muy en la lejanía ya, ¿no? Pero bueno. Nada, vamos a empezar con este planteamiento. Os vamos a hacer un planteamiento de ver como 4 obras, ¿vale? 4 obras recientes que hemos hecho. Es el trabajo que estamos haciendo y que la verdad que las obras, los arquitectos, es cuando las explicamos, en realidad cuando existen, ¿no? Parece que las hemos dejado atrás y luego al volverlas a ver y explicarlas te das cuenta del trabajo que tienen detrás, ¿no? Y por eso también de vez en cuando nos gusta hacerlo, ¿no? Esas 4 obras están ubicadas en este territorio. Hay, digamos, 3 de ellas que pertenecen a la costa de Galicia, y una es en Santiago, ¿no? En realidad lo que pasa es que Santiago también es un territorio, digamos, muy próximo y por eso la hemos también metido, ¿no? Pero sí que tenemos en esta cartografía que hemos hecho ya hace tiempo, nosotros, además de las obras, nos gusta dibujar, representar el territorio, y el tema de la costa es un tema que llevamos muy dentro y en realidad, bueno, como todos nosotros, ¿no? El aprendizaje de un arquitecto siempre está, por lo menos nosotros lo vemos así, directamente con el trato con el territorio y la gente que vive en él, ¿no? El aprendizaje, además de las escuelas y estas cosas, que bueno, yo también doy clase ahí y lo sé, en realidad el aprendizaje está en el día a día, en el contacto con el lugar y sobre todo con la gente. Bueno, esas 3 obras de costa son, bueno, estas 2 en Cee y Corcubión, es una ría en la que vivimos. Nosotros normalmente pasamos mucho tiempo en ese espacio. Renegamos de él al principio, cuando acabamos la carrera, porque nos veíamos demasiado encima de ese lugar, pero con el paso del tiempo hemos terminado trabajando bastante en ese lugar. De hecho, algunos de los trabajos que hemos hecho de una manera altruista y de investigación, porque en un territorio, para conocerlo, para aprender de él, hay que representarlo, como sabéis, y dibujarlo, todas esas capas, ¿no?, que tiene, y la verdad que son las que nos permiten entenderlo, ¿no? Esto es un catálogo que habíamos hecho, le llamamos espacio batente, el batiente, ¿no?, que es el espacio entre la marea alta y la marea baja, ¿no?, ese recorrido que hace el mar, ¿no? Pues bueno, representábamos las arquitecturas que no son nuestras, que nos parecía interesante. Es un trabajo, ya digo, de investigación. Donde hay, bueno, tengo el puntero, antes decía que no lo iba a utilizar, pero al final creo que sí. Esta es nuestra caseta, ¿no?, la caseta de Quilmas, una caseta de pescadores donde habitamos, vivimos sin luz eléctrica, digamos, intentando digamos, habitar ese lugar como lo habitan los pescadores, ¿no?, porque en realidad no son viviendas, son almacenes de pescadores, ¿no? Y llevamos muchos años ahí en este sitio, ¿no? Pero bueno, como ese hay una ballenera,
hay una fantástica faro en una isla, hay otra en torno de casetas de pescadores. Estas que tenéis aquí, esto es que tiene un patio, es una salazón, aquí hay otra salazón. Bueno, esto es una caseta de sal, que es una caseta donde, digamos, que se guardaba la sal, ¿no? Bueno, o cuestiones tan que para nosotros eran muy importantes, que la gente del lugar, por supuesto, no las valora, como un recorrido entre muros, entre dos muros enormes, altísimos, que atraviesan un núcleo, y entre la carretera, el camino y el puerto, ¿no? Vas como, ¿no? Es como un paso entre un lugar sin relacionarte con nadie del lugar, ¿no? Y es una arquitectura que de repente, al ser tan negativa en el sentido de no relación, al final acaba teniendo un protagonismo como fundamental, ¿no? Bueno, faro, esto es Fisterra, el faro de Finisterre, dos castillos, bueno, nada, simplemente para que veáis y entendáis que llevamos muchos años trabajando en ese sitio, ¿no? No solo las arquitecturas, sino también cuestiones del territorio, que antes comentábamos también con alguno, ¿no? Cómo la arquitectura siempre, por lo menos desde nuestra forma de pensar, siempre resuelve problemas también. O sea, es el trato con el lugar, con las capas que tiene, lo que te permite también interpretar lo universal, las líneas generales de la vida, ¿no? O sea, es una especie de contradicción el hecho de cómo, analizando lo que es más próximo, al final estás dando ideas sobre lo que es más universal, ¿no? Y al final eso cuenta mucho, ¿no? Y te sirve para resistir o para rechazar o para coger cuestiones de lo universal, ¿no? Bueno, aparte de las arquitecturas, pues nosotros, bueno, yo llevo muchos años, yo he nacido aquí en C, y bueno, de pequeño tenía ya con 14 años una pequeña embarcación y pescaba y tal. Y bueno, cuando ya me traslado aquí, que es este otro lugar que os decíamos de la caseta, pues amplío mi campo de acción de pescador. Y esto lo que veis es un mapa de las marcas de pesca que yo tengo, ¿no? Las marcas son los lugares donde están los peces, ¿no? En el fondo, que con una sonda las ves, pero quien realmente sabe dónde están son los pescadores del lugar, y que las marcan simplemente con alineaciones, ¿no? Es decir, son lugares que están en el fondo del mar, que nadie ve, pero que uno es capaz de ubicarse en ellos perfectamente, ¿no? Es decir, es como que el lugar que hay en el fondo se reinterpreta, el paisaje, el territorio, ¿no? Y ese proceso de acercamiento a un lugar que no ves y que nunca lo vas a ver, ¿no? Porque está allá abajo, sin embargo lo referencias con las cuestiones del lugar y del territorio, ¿no? Es decir, esas relaciones entre los objetos, los lugares y las cosas que hay en él nos parece siempre, pues, un tema muy interesante, ¿no? Pensad que hay gente pescadores que van a este sitio desde esta aldea, ¿no? Y sin embargo nunca han ido, y me lo han dicho, a Finisterre, que es este cabo, ¿no? Sin embargo, utilizan Finisterre para su actividad, para sus relaciones, es decir, tienen un ideario, una cultura que no es tocar, simplemente es ver, ¿no? Y bueno, este mapa recoge un poco todo eso. Le hemos añadido las arquitecturas patrimoniales que os explicábamos antes, y también le hemos añadido algunas de las obras que hemos hecho en este territorio, ¿no? Bueno, no me quiero liar, sino... esto, por ejemplo, es una especie de mosaico de esas obras que hemos hecho durante toda nuestra carrera. Llevamos como casi ya 30 años. No son todas. Bueno, casi todas. No, el mosaico sí, el mosaico son prácticamente todas las obras. Y hemos resaltado las que están precisamente en este espacio de costa, ¿no? Todas ellas, ¿no? Todas las que hay aquí. Esta es la lonja de Fisterra. Esto es un restaurante, esta es la casa de Man, no sé si conocéis la famosa, bueno, la historia de Man, el Camelle, ¿no? El hombre este que es un personaje alemán que aparece en Muxía, en Camelle, y decide abandonar todo y montarse esta casa, que lo hace él, esta casa para desarrollar su obra, ¿no? Se viste con un taparrabos y decide habitar ese lugar y crear su arte, ¿no? Está así muchos años haciendo ese museo, una especie de museo casa, ¿no? Él va extendiendo sus intervenciones desde la casa al entorno, ¿no? Nada todos los días, lleva pintura, atraviesa nadando y llega al otro lado y pinta. Es decir, es un personaje muy interesante. Y que se alimenta del sol. Se alimenta del sol, sí, eso es lo que dice. Sí. Claro, pasa semana y media aquí, ¿no? Esto que veis aquí es el solarium,
Llegó en los años 60 al lugar. Y bueno, sí. sí. Digamos que su medio de vida era enseñar el museo, tal. Bueno, esto de alimentarse del sol lo intentó, lógicamente estuvo 2 semanas ahí subido con el sol y lógicamente desistió. Bueno, era un personaje, si buscáis lo leeréis y veréis su historia y su vida. Muy buen artista, sin tener formación de artista, es decir, un artista autodidacta, y que cuando el Prestige, eso sí lo conocéis, ¿no? El Prestige, sabéis lo que hace, ¿no? Pues inunda con petróleo todo este lugar, pues él se muere directamente de tristeza, ¿no? Como dice la leyenda, es una leyenda pero de 2002, o sea, no estamos hablando de las leyendas medievales, ¿no? Y bueno, algo de eso podría suceder, porque era una persona que tenía muy interiorizado el territorio y muy interiorizado ese lugar, ¿no? Bueno, nada, y estas son nuestras obras, me estoy enrollando, pero bueno, ahí veis varias. Bueno, ahí sale porque recibimos el encargo de arreglarla, de intentar mantener lo que quedaba, años después de que se muriese, porque eso estuvo abandonado mucho tiempo, entonces nos encargaron una intervención para salvar lo que quedaba, por eso sale ahí. Sí, claro, es una obra rehabilitación, bueno, vamos a decir consolidación, rehabilitación, bueno, no lo vamos a contar, pero es una estructurita de madera que hemos hecho, ¿no? Bueno, esta, lo digo porque ya veis que la hemos apagado, esta es la Casa de la Paloma, de Tapia de Casariego, esa escalera central es la que ocupa la mitad de los 15 metros cuadrados y va separando las estancias, ¿no? Vas subiendo y vas teniendo las habitaciones y eso, ¿no? Bueno, nada, paso. Bien, esta forma de trabajar que tenemos, y por eso la queríamos trasladar también y transmitir, porque reconocemos, repito, que el paisaje vuestro es muy próximo y vuestra forma de trabajar entiendo que puede ser también similar, ¿no? Bueno, esto lo llevamos a la Bienal de Venecia en su momento y es una interpretación precisamente que hacíamos con las arquitecturas nuestras y las referencias al territorio, ¿no? Es una maqueta hecha con metacrilato en la que las referencias del territorio están aquí abajo, son unas planchas de metacrilato. Bueno, esta forma que tiene es una geometrización de la costa, de la línea de costa, y estas referencias son del territorio y lo que emergen son las obras que nosotros llevábamos a la Bienal, ¿no? Bueno, esta es una imagen de esa maqueta, ¿no? Que estaba ahí expuesta. Bien, la primera obra que os vamos a explicar, en realidad, después de soltaros este pequeño rollo sobre el territorio, en realidad es una obra que no tiene territorio, es decir, es una obra que no tiene lugar. Yo le digo que es una obra porque es una obra, en realidad se quedó en la representación porque era en sí misma la representación, ¿vale? Donde lo que se nos pide es inventar un edificio para albergar una colección de arte, ¿no? Pero virtual, es decir, en su día en Galicia, ya sabéis, cada región tira para su lado, que vendían como el primer edificio, el primer museo virtual de España, bueno, no sé. Es la Fundación María José Jove, que es una persona que tiene pues, una galería, en realidad, una colección de arte muy importante, que la tiene expuesta, no tiene un museo como tal, pero sí que la tiene almacenada, y entonces no quería tampoco ese montaje real, sino que la gente pudiese acceder a su obra, sí, a sus obras. Porque también es una persona que se dedica mucho a la didáctica, entonces le interesaba que fuese accesible pues, a los colegios y tal, y una manera interesante que le parecía era el que fuese virtual, ¿no? Las obras sí que existen realmente y los colegios pueden ir a verlas, pero un primer contacto puede ser este, ¿no? Justo. Y entonces lo interesante de esta obra es que después de investigar todo el territorio se nos pide eso. Y claro, nosotros le decimos, ya, pero es que un edificio, en realidad, yo no puedo concebir un edificio sin un lugar. Entonces lo primero que tengo que hacer es inventarme el lugar, inventarme el edificio detrás. Con lo cual el encargo se convirtió en algo interesante porque había que definir e inventarse un paisaje, ¿no? Un territorio. Y entonces, claro, veréis que ese paisaje, claro, acaba siendo una costa, acaba siendo un entrar, un salir, un edificio que está en la marea, tiene playa, vale. Y entonces, bueno, todo este esquema explicaba un poco las constantes que deberíamos manejar, que era el agua,
el borde de la costa y la geometría de los arquitectos, ¿no? Del volumen, del vacío, del espacio y demás. Y bueno, empezamos así. Este es el croquis que intentaba ir desarrollando y metiendo algunos de las claves que ese paisaje para nosotros debía tener. Entonces aparece pues un campo, aparece un bosque, aparece la costa recortada, aparece una cantera, ¿no? Que en Galicia las canteras, las mini canteras están siempre presentes, bueno, porque aparece la roca y entonces hay siempre la gente, bueno, lo normal, ¿no? Evidentemente sacas la piedra del lugar que tienes, ¿no? Y bueno, es ese croquis, ¿no? de ese edificio, de ese planteamiento y el desarrollo que fuimos haciendo, digamos, desde el proceso creativo de un proyecto que en realidad era en sí mismo una obra, pero sin construcción, ¿no? Sin construcción. Este es el plano final del edificio y de su paisaje, ¿no? Ya veis, no sé dónde está, aquí. Bueno, esta era esa cantera, el bosque, los prados. Claro, como todo edificio, pues también había un aparcamiento, una forma de llegar. Bueno, inventarse la playa, inventarse la cafetería, la parte más pública. Y luego utilizamos un esquema de museo que también conocemos porque hemos hecho la Fundación Liceoan en Coruña y bueno, es un esquema que nos ha funcionado siempre bien, que es con un gran vestíbulo, ¿no? Alargado, en el que las salas van dando a él y permiten recorridos, patios, ¿no? Y bueno, es un poco este esquema, ¿no? Había alguna sala especial porque tiene un Picasso, la obra, la colección, y entonces, pues bueno, es este proyecto, ¿no? No sé si se ve, no sé si se ve del todo bien, pero era esto. No pasa. Algo he hecho que no me pasa. Con el... No, estaba pasando con la rueda. ¿Será aquí? Igual he hecho más algo. Es que esto tampoco lo funciona como Bluetooth. Escribí antes aquí. Ahí ya pasó. Vale. Sí, ya está. Ya funciona, gracias. Vale. Bueno, nada, lo paso rápido porque tampoco, vale, las imágenes un poco hablan un poco por sí mismas en cuanto al nivel del proyecto, dónde se quedaba, dónde estaba, y para nosotros lo más importante también era esa conjunción entre espacio, territorio y arquitectura. Esta es la planta alta, una sonometría. Y bueno, y una recreación virtual que ya no es nuestra, porque todo este proceso, luego, digamos, el arquitecto se queda en la definición del lugar, la definición de la arquitectura, y luego entra la gente que lo digitaliza, que hace todo el proceso, ¿no? Podéis entrar en la Fundación María José Hobby. Es difícil porque, no sé, hay varias actividades que tienen y a veces les cuesta llegar, pero la idea era que aquí iba a haber, y de hecho ha habido inauguraciones, ha habido catálogos, es decir, funcionaba como un edificio, o funciona como un edificio con comisarios que hacen exposiciones, etcétera. Esa es la intención. Lleva poco tiempo todavía y está empezando. Bueno, y el siguiente es en Santiago, y esto ya sé que es una obra, vale, ahora vamos a pasar a las 4 obras esas que os vamos a contar. También queríamos decir que, y bueno, lo dijimos también antes un poco, que en el momento que queráis preguntar algo lo hacemos y ya está, estamos como, creo que deberíamos estar como en diálogo. No, ¿Cómo paso? Con el esto. ratón. Vale. Bueno, esto es Santiago. Aquí hace unos años hubo un concurso para arreglar lo que son las entradas del Camino de Santiago en la ciudad de Santiago, ¿no? Que llegan pues el camino inglés, el camino francés, el camino portugués, confluyen toda una serie de caminos, y entonces la Xunta de Galicia sacó un concurso. Tenías que formar un equipo grande, te pedían unas condiciones importantes y no lo ganamos. Pero cosas de la vida,
cuando esto se está construyendo, bueno, lo ganó una ingeniería potente, y esto cuando se está construyendo de repente tenemos una llamada porque pues hay una serie de puntos de conflicto que les cuesta resolver. Y bueno, somos cercanos, tal, y nos llaman a ver si podemos como desatascar el asunto, ¿no? Particularmente nos llaman por uno de los puntos que es ese, porque el camino llega al Monte do Gozo. A lo mejor los que hicisteis el Camino de Santiago conocéis. Monte do Gozo es un monte desde el que se divisa por primera vez las torres de la catedral, un punto simbólico en el recorrido del camino, y entre ese punto y lo que es la ciudad de Santiago hay una bajada que en un lugar en concreto es una bajada muy repentina, muy brusca, y que tiene una escalinata tremenda, y tú llegas ahí, pues imagínate, después de hacer todo el camino destrozado, incluso pues hay gente que en silla de ruedas, hay gente que llega pues en caballo, en bicicleta. Entonces es un punto que había que hacer de otra manera, ¿no? Había que hacer algo más o menos accesible, pero bueno, era complejo, y además sí que se había propuesto una solución, un elemento tipo rampa, pero patrimonio como que no le daba el visto bueno, y entonces nos llaman a ver si, bueno, pues tenemos otra idea. Y un poco entramos ahí en ese concurso que hubiésemos querido hacer, ¿no? Después también cosas que van pasando, nos van encargando otros pequeños puntos, ¿no? En ese recorrido, en ese collar. Bueno, ¿Vale? esto es la autopista, aquí está el tren, es decir, está justo el corte. Es decir, el punto clave de la escalera, hubo que hacer una escalera porque el corte de las autopistas y las carreteras dejaban el monte, digamos, muy elevado, y había que bajar con la escalera y cruzar, ¿no? Bueno, era esto, ¿no? Sí, luego tenemos ahí, por ejemplo, una glorieta. También luego nos llamaron para resolver esa entrada, ese paso por la glorieta, y que un caminante, ¿no? ¿Cómo se topa con una glorieta? ¿Sabes? En su viaje así como místico, ¿no? Entonces, ¿sabes? ¿Cómo llegas a Santiago de esa manera tan brusca, ¿no? ¿Cómo dulcificar esto? ¿Cómo hacerlo de otra manera? Bien. Aquí tenemos a estos ciclistas intrépidos bajando por esa escalinata, que además, aparte de ser una escalinata, veis pues lo destrozada que está, y imaginaos un día de lluvia. Bueno, y esa escalinata llega a la zona de la carretera, en esta foto de la derecha, y veis que hay una actuación ya como más cuidada, de piedra, que es de nuestro compañero Carlos Joane, porque ya había habido una serie de actuaciones, y digamos que nosotros tenemos que empatar un poco con esto, ¿no? Con esto que no se va a levantar, y que, bueno, pues que es un punto ya arreglado. Bueno, el desnivel que salva es más o menos unos 9 metros, y los bajas prácticamente de golpe, ¿no? Y no tenemos sitio, porque no tenemos terreno para hacer nada. O sea, lo que tenemos es la escalinata. Pero estas cosas que van quedando después de las expropiaciones, porque haces carreteras, haces pistas, haces autopistas, y van quedando como trozos que has expropiado y no has utilizado, ¿no? Entonces veis este plano, este levantamiento topográfico, que representa esos trozos de terreno que van quedando en los bordes, ¿no? Pero veis que tienen bastante pendiente, o esto que al final es como una especie de islote ahí en el medio, esta zona más llana, ¿no? Fruto todo de las excavaciones y los movimientos de tierra que llevan aparejado una obra de este tipo de infraestructuras, ¿no? Entonces sí teníamos terreno, teníamos ese terreno, con lo cual pues lo que hicimos fue buscar de qué manera conseguir una longitud
desarrollo para poder hacer esa bajada, ¿no?, de una manera como más suave. Pero claro, si empezamos a replegarnos por todos esos recovecos que tenemos, pues nos sale algo complejo y a lo mejor es como hacer otro camino de Santiago desde que llegas a Santiago. Con lo cual, esto lo fuimos como depurando un poquito y llevándolo, ¿no?, limpiándolo, llevándolo un poco a su sitio y, bueno, tomándonos ciertas licencias también, ¿no? Porque si podías bajar por una escalera súper empinada y tal, pues también puedes hacer una rampa continua que en su recorrido, como va haciendo una determinada forma, ¿no? Cuando bajas recto, bajas como con velocidad, ¿no? Un slalom, ¿vale? ¡Bum! Ahí bajas con velocidad. Cuando haces un recorrido en el que vas contorsionándote, como vas haciendo curvas, como que vas frenando, ¿no? Entonces, también justificábamos una rampa continua cuando es una rampa que va teniendo como sus idas y salidas, ¿no? Sí, la anterior, digamos, es una versión de la que nos han pasado que no acepta patrimonio porque tiene un desarrollo larguísimo, porque etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es un poco la solución, ¿no? Pero es una solución que necesita convencimiento, necesita explicar, porque lógicamente, como sabéis, mejor que nosotros seguro, hay unas normativas, hay descansillos obligatorios, etcétera, hay pendiente mínima, etcétera, bueno, eso, máxima. Sí, máxima. Etcétera. Vale, entonces es una obra peculiar en ese sentido. Que a nosotros, lógicamente, igual si nos hubiesen encargado esto desde el principio, igual no lo hubiésemos hecho. Pero claro, nos encargan en un momento en el que estaba el Xacobeo y estaban en obra, o sea, y había que terminar. Alguien tenía que tomar la decisión de qué se hacía. Y entonces nos sirvió esta especie de cuento, también nos sirvió para que el patrimonio lo aceptase y la gente lo aceptase porque vieron que era una solución, vamos a decirlo de sentido común en ese momento. Claro. Y así fue. Bueno, hay calles por ahí que tienen muchísima más pendiente que esta rampa, o sea, vamos, a lo mejor No, llegamos la pendiente es entre el 7 y 8%. Sí, pero bueno, no tiene descansillos, este tipo de cosas. Entramos, ¿no?, allí diciendo claramente, aquí nosotros sabemos qué podemos hacer, pero la pendiente no puede ser el 6%. Claro. Bueno, Bueno, nada, también intentábamos que una vez la rampa estuviese ya en el sitio, fuese tomada, ¿no?, tomada por la vegetación, que es un poco lo que indica este dibujo. O sea, no queríamos tampoco tener una presencia fuerte con el elemento, sino que el elemento, a pesar de ser en sí un elemento de trazado rotundo y materialidad, ya veréis, también rotunda, que lo comiese después la vegetación, ¿no? Que eso es lo que está pasando ahora, no en las fotos que os voy a enseñar, que son recién terminadas, pero sí hemos vuelto y, bueno, plantamos toxos, xestas y ese tipo de vegetación, que es la que ya había, y para potenciar el que la comiese. claro, eso también ayuda, ¿no?, al hecho de utilizar, por ejemplo, como vais a ver, hormigón, pues evidentemente, ¿no?, ayuda al saber que ese hormigón va a ir más o menos envejeciendo, desapareciendo con la vegetación. Ya sé que es estacional y todo eso, pero bueno, también eso es a favor. Pero lo que sí estaba claro era la cinta, ¿no?, por el canal por el que uno, le llaman, me parece que le llaman también el tobogán y la cola de no sé qué, bueno, tiene nombres de todo tipo, pero que te metes ahí, ¿no?, una vez llegas, te metes y como que te escupen en Santiago. Esa era la idea, ¿no?, te metes ahí y sales. También otra de las cuestiones que tiene este recorrido sinuoso es que, ya lo veréis en las fotos, es que te permite ir cambiando la perspectiva, ¿no? Entonces, en determinado momento es un balcón sobre la ciudad y si no, cuando te metes en esta onda que hace, como que vuelves al monte, ¿no? Vuelves a tu mirada al monte para volver a salir a la ciudad. Estos son una serie de secciones de cómo el elemento se encuentra con el terreno.
no se empotra, digamos, la idea era que se apoyase sin tocar, ¿no? Esto de que te arrimas pero no rozas, que es un poco lo que significa lo que se ve en esta sección. Entonces también tiene como una costilla central, que es la que lo ancla al terreno, y en determinados puntos, porque ya veréis que en otros llega a desaparecer. Sí, bueno, con la idea... Desaparece la quilla, digamos, la parte de abajo, y funciona como un puente. Sí, con la idea de que todo esto luego, la vegetación como que lo vaya envolviendo. Veis, aquí por ejemplo desaparece, entre dos quillas se hace un puente, que es la zona del balcón que mira un poco hacia Santiago, vuelve a posarse en un punto más bajo, y esto es una pequeña maquetita que hicimos para llevar allí a la Xunta a convencerlos. Es una maqueta de cartón, de trabajo, pero... Es así. Sí, la ramba es así. Y bueno, siempre el tema este de las maquetas convencen. No creáis que a lo mejor por llevar una 3D vais a convencer más. No, últimamente lo estamos experimentando, debe ser así como una mirada atrás, ¿no?, en la profesión. Y bueno, ya yo os hablaba de una cinta, ¿no?, que es como un collar. Y en un collar es importante el inicio y el fin, ¿no?, el cierre. Entonces, esto fue una cuestión de obra. Nosotros teníamos esta cinta que tenía un muro de hormigón de 20 centímetros, que luego tuvo que pasar a 25 por temas de armaduras y tal. Entonces, como que los finales eran un poco bruscos, un poco, no sé... Sí, toscos. Tochos. Y entonces dijimos, claro, el principio y el final son puntos singulares, ¿no? Y se nos ocurrió el hacer un elemento en piedra, ¿no?, que dignificase ese momento, ¿no?, la entrada y la salida. Y son estas dos bocas con grandes elementos de piedra labrados en disminución, y que afinan un poco esas bocas, ¿no?, que primero te cogen y luego te expulsan. Sí, pasan de los 25 a 5 centímetros, digamos, de piedra, ¿no? Son grandes piedras, la verdad que ahí se portaron bien. Y fue una decisión, vamos, de esto de que prácticamente te das cuenta de cuando está hecho que hay cosas que hay que mejorar, ¿no? Sí. Y esto la arquitectura, como, bueno, sabéis igual que nosotros, cada vez nos lo deja hacer menos, ¿no? Claro. Y volvimos a jugar con la premura, la necesidad de sacobeos, etcétera. Y ahí se nos dio también cancha. Después otra de las cosas que en obra también ves y que no funcionan y que tal, y que luego cambias, y menos mal que todavía podemos cambiar cosas, ¿no? Como por ejemplo la iluminación. Nosotros teníamos una iluminación, sí que era similar a lo que estaba planteado aquí. La teníamos arriba, y viendo en el estudio nos trajeron una muestra de la pieza, porque era una pieza que tenía que poder curvarse y tal, y entonces nos trajeron una. Y de repente allí probando vimos que a esa altura aquello no iba a quedar bien, no funcionaba, y tomamos la decisión de empotrarla más baja. Bueno, fue en un momento que todavía podíamos, ¿no?, que estábamos encofrando, y es esa llaga que hay como a unos 20 y pico centímetros del suelo, y que da una iluminación muy rasante, y que además esa iluminación hace que desde lejos no veas esa luz, ¿no? Porque yo qué sé, pues hay otros monumentos, otras cosas que, bueno, pues que sí, que requieren ese marcado, ¿no?, de luz, pero este no. Y además, al estar en medio de un monte, como que es mejor que no se vea desde la lejanía. Y bueno, aquí veis, bueno, otros son los cortes de dilatación, y veis cómo ahora estamos viendo hacia el monte, pero en determinado momento volvemos y vemos la ciudad. Sí, aquí no coincide, pero bueno, hay también unos agujeros. En realidad, los sumideros, no corre el agua como un río, sino que hay ciertos momentos en los que aparecen unos agujeritos con un colador que recogen agua. Aquí te metes en la parte plana, ¿no?, haces el giro. Aquí era una zona como muy húmeda, habíamos hecho una plantación de lirios. Y bueno, y la materialidad, ¿no? Aquí lo potente es el material.
Y es rotunda porque es rotunda de trazado y rotunda de material. Es un momento descarnado, ¿no? Ahora esto está ya tomado, que está mucho más bonito. Tenemos que traer fotos de él. Y como el material también te refleja las... Sí, el acabado está, digamos, pulido, hecho a posteriori, ¿no? El tratamiento del hormigón, veréis que sí, de vez en cuando pues como brilla, ¿no? Pero no es del encofrado en sí, es de un operario que se pasaba ahí pues los días dándole. Esta zona, el balcón, ¿no? el vuelo, bueno, la especie de puente. Y como no toca y solo se aproxima. Sí, saltaluz que estaba hecho ya de la carretera. Y cómo se encuentra con lo que ya había. Y entonces la piedra esa que pusimos, ¿no? De cabeza, al final cuadra muy bien con ya lo que había. Vale. Bueno, ya pasando ahora al territorio este territorio de mar, ¿no? Y de ría, os vamos a contar las tres últimas obras, ¿no? La primera es una vivienda, una rehabilitación de una vivienda, y estas imágenes, pues esto es en C, que es mi pueblo, que es el fondo de la ría de Corcubión. La ría de Corcubión está, digamos, quien la define su entrada. Es una ría, le llamamos, los que somos de allí reivindicamos, ¿no? Como ría media, es decir, es una ría ni alta ni de rías baixas, es media. Muy gallego. Y es la única ría media de Galicia, ¿no? Entonces sus grandes elementos, digamos, que definen la entrada a la ría son el Cabo Finisterre y el Monte Pindo, ¿no? Monte Pindo son como los dos atlantes de la ría, ¿no? Y luego un poco más abajo está Louro, que es otro monte mítico al que vamos a hacer referencia luego en la última obra. Bien, esto es una imagen, la de la izquierda. En realidad esto es una obra así como la de... Siempre tenemos obras, bueno, hemos tenido siempre obras extrañas, ¿no? La del digital pues es una, y esta otra es de una persona cercana, vamos a decir, porque le habíamos hecho una casa que, vamos, nos gusta mucho, la casa de Redonda, que es una casa también que ha tenido bastante impacto y tal, de una gente que está en Suiza y que, bueno, que ha hecho, con nosotros hemos hecho ya alguna obra más, ¿no? Y esta es la casa de su madre, ¿no? La casa de su madre, este hombre pues no vive ahí, pero la casa se estaba cayendo, deteriorando, y ya solo por ese homenaje, ¿no? A sus padres, ¿no? Pues bueno, pues decide arreglarla. Entonces pasa a ser, pues creo que no sé, ya llevamos 2 o 3 casas que no se habitan. Esta es una casa que está sin habitar, ¿no? Pero no por ello se descuidó, ni él descuidaba la rehabilitación, ¿no? Y el proceso de recuperar la casa de sus padres, ¿no? Las premisas eran, había alguna premisa, y la premisa eran sus recuerdos, en realidad. Es decir, él nos dio, en cierto modo, libertad, porque claro, no tenía la necesidad de una casa, ¿no? Y entonces decía que lo que quería era, se acordaba de la casa de cómo era, se acordaba de la terraza y se acordaba de la linterna, ¿no? Esta linterna que es esta cosa que veis aquí a la izquierda, ¿no? Y entonces esa era una de las cuestiones que quería. Claro, la casa, la vais a ver después, no tenía esta terraza, o sea, ya habían construido una planta más, ¿no? Entonces es también muy de agradecer un propietario en el que decide perder una planta, cuando podía hacer esa planta y arreglarla, ¿no? Bueno, nada, y esta, bueno, la veis aquí, ¿no? Esto es de mediados del 20, la casa, que ya tenía esta peculiaridad en las casas de mi pueblo, que la verdad no tienen estas linternas, pero esta sí la tenía, ¿no? Bueno, mi pueblo, la verdad, si vais por allí, veréis que no se parece en nada a esto, ¿no? Y ahí lo hablábamos también antes con el tema de Asturias, ¿no? Lo bien que tenéis muchos pueblos y lo difícil que es trabajar en ellos, porque estás más atado, ¿no?
en este pueblo se ha hecho lo que, vamos, lo que hubieses querido. Esto es el Far West, ¿no? Sí, Es decir, si vais aquí a mi pueblo, y es mi pueblo, o sea, esto ahora mismo es un relleno, pero no os imagináis el relleno que hay ahí, con una forma de concha, como si fuese la playa de la Concha, ¿no? Es decir, unas auténticas barbaridades que lógicamente respondieron en su época a lo que fue, pero que hemos perdido una arquitectura y una identidad, y una cultura muy potente, ¿no? Y bueno, esta casa, la verdad, es una de las mejores casas del pueblo, ¿no? La que nos tocó a nosotros arreglar. Bueno, estaba en la plaza principal del pueblo, en una de las cabezas de la plaza, ¿no? Al lado de lo que era el ayuntamiento. Es una casa con 3 fachadas y una casa buena, no demasiado grande, ¿no? Pero sí muy bien construida. Sí, bueno, el ayuntamiento en la imagen anterior no estaba, es decir, es incluso anterior a lo que fue el ayuntamiento, ¿no? Vale, pero bueno, esta imagen que veis aquí, os digo, es que para nada, o sea, esto... Claro, esto pasó en Muros también, pasó Bueno, en Muros muchas sí, villas marineras. También, sí, lo que pasa en Muros menos. O sea, es que esto es un relleno que ha duplicado el pueblo. Ya. Vale, no queda nada de esto, sino edificios, pues imaginaos, aquí hay edificios pues de 6 o 5 plantas, o sea... Y lo que queda así es esta plaza, ¿no? Esta plaza que, bueno, ya veréis algunas barbaridades que se han hecho, pero... bien, aquí tenéis la casa. Voy a intentar ir rápido porque tenemos bastantes, igual fotos demasiadas de cómo estaba, pero... Vale, aquí veis la casa, ¿no? Esto es el aumento que tenía. Se le habían empezado a caer los balcones. No estaba en ruina, pero en realidad, bueno, tenía mucha necesidad. Y a este hombre le daba coraje, ¿no? El tema de ver la casa de sus padres así. No la arregla, empezamos en el año 2000, yo creo que 2015, 2014 con esto. Sí, porque él no tenía la propiedad, eran varios hermanos, etcétera, etcétera. Pero empezamos, él ya quería arreglarla desde hacía tiempo, ¿no? Pero ya veis, o sea, casi 10 años, ¿no? de ir. El interior, bueno, otra de las premisas, que es así que nosotros nos aferramos a ella, es que la casa tenía una escalera helicoidal bien colocada, pero que claro, impedía que la casa, y eso también era una cuestión a favor, ¿no? Hacer un planteamiento de división horizontal, ¿no? Porque la casa en ese punto obliga prácticamente a que sea una única vivienda, ¿no? Hicimos un estudio porque él efectivamente también tiene su tema de y si mañana la tengo que vender, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que todo el mundo, y los gallegos eso lo hacemos mucho, ¿no? Y si tal, y si cual, y tal, y entonces hubo un planteamiento primero de que la escalera, nos dejaban sacar la escalera, de pasarla a otro lado y hacer división horizontal, ¿no? Es decir, una vivienda, y 2 viviendas y un bajo comercial. Pero bueno, al final veréis que no. Bueno, así estaba, esto es el estado de cómo era la vivienda. La escalera helicoidal es una escalera muy deformada ya, muy estropeada, con una barandilla muy pequeña de 40 centímetros prácticamente, 60, vamos, era peligrosísima. Entonces, bueno, este es el estado. Y nosotros al final lo que le convencimos es para básicamente responder a esas preguntas que él tenía, a esas necesidades que eran hacer la terraza, hacer la linterna y la nuestra que era mantener la escalera helicoidal y hacer una escalera helicoidal. Vale, entonces lo que veis un poco en esta sección es esa idea, que básicamente es la linterna y la escalera, ¿no? Y el resto de la casa fluye alrededor de eso. Bueno, el proceso constructivo que yo creo tampoco, ¿no? Vamos a explicar en detalle, pero bueno, estructura metálica, mezclada también con algo de chapa colaborante, bueno, lo veis. Vale, y claro, la historia es que cuando nosotros no sabíamos cómo era la terraza, solamente había esa foto, en realidad, y esa foto nos la dio ya después. O sea, ya después cuando ya estábamos con el proyecto avanzado. En realidad, cuando quitamos el piso de arriba, aparece toda esta fantástica remates de galería. Estos son cubiertas de galería, de piedra, ¿no?
y todo esto que nos pareció muy interesante y tuvimos que también integrarlo, ¿no? Vale, un poco para que os deis cuenta de, claro, aquí estamos hablando en una ciudad donde tenéis mucho de estas cosas, ¿no? Y esto es un pueblo muy pequeño, pero este trabajo en piedra allí no es habitual, ¿no? No es para nada. Y bueno, esa nobleza pues la fuimos tocando. Entonces este proyecto tiene esa cuestión de tratar la envolvente y dejarla como era originalmente, con lo cual hay trabajo de restauración de carpintería, trabajo de restauración de piedra y lo que os comentábamos antes, el espacio interior. Bueno, sí, claro, según vas montando el andamio te das cuenta, ¿no? Porque desde abajo no ves, de que hay motivos, hay cuestiones muy interesantes, bien trabajadas, muchas de ellas caídas que hay que reproducir, etc. Bueno, entonces hay un trabajo de eso ya, ¿no? De tener un buen carpintero y trabajar esto. Aquí veis, por ejemplo, esto que aquí veis una original y una copia, ¿no? Una original y una copia, ¿no? Hemos tenido, la verdad, mucha suerte con el carpintero, que es, bueno, ha trabajado con nosotros en otras ocasiones y se ha lanzado, pues esto no es un ebanista, no es una persona de esta naturaleza de trabajo tan manual, pero bueno, que ha reproducido las piezas, como veis, bastante dignamente. Es el resultado, ¿no? Recuperamos las puertas, la verdad, no estaban bien, estaban muy mal, sin embargo tenían elementos de vidrios de colores, tenían esta especie de, bueno, de dintel, ¿no? Con vidrio, que sí que los hemos recuperado, o tenía estas fantásticas elementos de vidrio también en las galerías, ¿no? Y luego, claro, las puertas hemos tenido que inventarnos una porque no nos servía, entonces hemos inventado esta puerta para acoplar y hacer el dintel, ¿no? Vamos, que compaginase un poco mejor con el dintel y permitiese también ver a través, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo también de estas cosas que nos pasan, supongo que a todos, espero que no sea a nosotros solo, de esto que piensas, ¿no? Bueno, pues hay que hacer varias puertas y, a ver, no voy a reproducir la flor, ¿no? En este caso. Y entonces decides la geometría, círculo, ¿no? Y entonces el carpintero pues obedece y te hace una muestra y tal, y tú, bueno, no sé. Y luego llega un momento y dices, bueno, entonces vamos a tratar otra vez este tema. Y el tema ya está resuelto, y aquí lo tenemos, ¿no? Sí. Cogió y reprodujo la flor y fantástico. Es decir, que en realidad el renunciar, ¿no? Las renuncias que tenemos los arquitectos, nosotros reconocemos que sí, lo cuidamos todo lo máximo que podemos, pero también renunciamos, ¿no? Esto que os decía al principio de que también el trabajo con lo cercano permite también saber hasta qué punto tienes que tolerar, ¿no? Y tienes que admitir, ¿no? Y en este caso pues no pasa nada, admites y fuera, ¿no? En los balcones hicimos también una travesura que fue, pues claro, los balcones muchos de ellos tenían trozos grandes que no se podían recuperar y ahí sí que geometría. Ya no dejamos el artista y entonces nos metimos e hicimos esto, que estos trozos, ¿no? Los veis ahí, que simplemente es una pletina pero reproduciendo la forma en el balcón toda junta y ya está. Los colores, si veis, tampoco tuvimos que pensar nada, antes hablábamos también de cosas de colores, en realidad decidimos pintarlo como estaba, dejarlo todo, el gris era bonito, estaba bien, y ahí está. Bueno, los temas de esto supongo que también os habrá pasado a algunos de vosotros, ¿no? El tema de meter un climalit dentro de una carpintería que no era climalit, ¿no? Entonces, como el junquillo pues no consigo, al final el junquillo tiene que tener su propia expresión y aparece, ¿no? Tampoco pasa nada, ¿no? Lo veis aquí. Y entonces pues aparece una pieza. Entonces, bueno, estos dibujos explicábamos al carpintero de que no queríamos engordar la ventana, sino lo que queríamos era que el vidrio entrase y el junquillo pasase a ser una moldura más o una pieza independiente, ¿no? Y luego el tema de la escalera que tenía, no sé si visteis antes, la escalera, digamos la primera, no la helicoidal, sino hay que subir primero a una primera planta, la escalera del portal, pues bueno, hicimos un cambio, la escalera muy parecida, o sea, está en el mismo sitio, pero la hicimos en dos tramos y un poco así, un poco distinta, ¿no? En ese sentido tiene una protección de madera y tal. Bueno, aquí estoy yo con el propietario, este es el propietario, explicándole
intentando también no contarle demasiado, que me imagino que os pasará también a vosotros, porque este propietario la verdad es fantástico, pero es verdad que lo quiere saber todo y entonces es de estas personas que se quedan muy chafadas cuando algo no le encaja, ¿no? Y en concreto, cuanto más le enseñes, pues claro, le encajan algunas cosas, pero otras no tanto. Entonces, el cómo esta escalera, claro, pensar que iba a perder un poquito de luz y de, digamos, ¿no? Y que nosotros queríamos, este dibujo yo recuerdo que no se lo enseñé. Sin embargo, ya estaba haciendo la escalera, o sea, ya estaba en la cabeza, ¿no? Bueno, luego subes y la cocina, luego vais a ver después, tiene una pequeña curva para poder entrar y luego ya aparece la escalera curva. Hay una relación entre curvas ahí que nos pareció también bastante interesante. Bueno, esta imagen luego entenderéis. Estoy enseñando ahora el proceso de construcción, luego al final os enseño alguna foto de terminado, ¿no? Porque esta casa en realidad lo más bonito y más interesante es el proceso constructivo que nos llevó a ello, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacer una escalera helicoidal, ¿no? Y cómo, para nada investigamos ni cómo estaba hecha la anterior ni nada, simplemente pues hicimos una nueva, con la misma forma prácticamente, pero que tenía que cumplir con las barandillas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, este es el proceso de construcción de la escalera, donde se hizo, pues ya lo veis, ¿no? Se hizo una especie de cimbra, una cimbra interior con el ojo del elíptico de la escalera, se doblaron para hacer las zancas, ¿no? Se doblaron, me parece que eran 8 láminas pegadas de tablero, que las veis aquí, ahí se ven todas las láminas, ¿no? Esas láminas, claro, no pueden estar horizontal porque tienes que poderlas desenclavar después, etcétera, ¿no? Bueno, y una vez cogen la forma, se recortan y aparece la zanca, ¿no? En realidad esto es una zanca. Contra el otro círculo, que es ya de fábrica, de ladrillo, ¿no? Se coloca la base del peldaño, ¿no? El peldañado. Bueno, y ahí la veis. Y después está el tema del lucernario. El lucernario, bueno, la linterna. La linterna, pues también tuvimos nuestras dudas de cómo hacerla. Al final decidimos hacer todo en vidrio, frente a la que era original, que tenía chapa de zinc o de... Sí. En realidad el proyecto tenía chapa de zinc, nuestro linterna, pero cuando vimos cómo quedaba en el sitio, cómo entraba la luz y tal, nos parecía mejor dejarla en vidrio. Es verdad que cuando haces una cosa de vidrio, aunque sea pocos días al año, hay días que pega el sol, muchísimo. Entonces, bueno, tenemos que hacer una cosa con una protección de tela y tal, ¿no? Siempre pensamos que lo dejábamos en vidrio. Claro, la historia de esta es que cuando tienes un inquilino que no es inquilino, no puede probar la casa. Entonces, este tema de, no, vamos a hacerlo y durante la vida de la casa, pues veremos, ¿no? Bueno. Esta es la estructura metálica que, bueno, que define un poco el octógono, ¿no? Es un octógono. Y esto que apareció, ya os digo que no sabíamos, toda esta piedra y la barandilla, ¿no? Vista desde abajo, las barandillas, bueno, ahora vais a ver el trabajo con las barandillas, todas son de redondo macizo pintado, ¿no? La escalera helicoidal es de madera, llega arriba a la azotea en piedra, ¿vale? Y ese sería ese detalle. Las barandillas tienen también un tiento cada barra, ¿no? para que no se mueva, ¿no? Aunque las helicoides son bastante rígidas, en realidad con redondos tan finos pues se mueven, ¿no? Y bueno, aquí veis también un poquito la imagen de esta es la planta de arriba, la que está debajo de la terraza, los baños, las puertas, ¿no? Aquí veis, estas puertas son nuestras, pero esto es aprovechado, ¿no? Todo ello. La escalera, bueno, paso rápido porque tal. Esto es nuevo, pero es aprovechado de varias puertas, ¿no? Es un biombo que separa la cocina, el espacio de comer, del salón. No os hemos enseñado las plantas, pero no hace falta, es que es un proyecto que yo creo que no hace falta, ¿no? Este es el baño, un pequeño aseo para la planta, digamos, de estar, ¿no? Y de cocinar.
se atraviesa y se coge la escalera. La cocina. Esto es un mueble... esta gente que vive en Suiza está muy acostumbrada al tema este del mueble de desayuno, ¿no? Y exigieron este mueble, que es un mueble paralelo a la cocina para desayunar, básicamente, ¿no? Que luego tengas un comedor o tengas, ¿no? Y bueno, hicimos este diseño nuestro, ¿no? Por esta parte de vidrio ilumina un poco la escalera que visteis al principio. Y esta es la curva, cuando estas puertas se abren, esta es la puerta de entrada, digamos, ¿no? No la de la calle, sino la de la primera planta. Cuando las puertas se abren, esta curva, y esta curva es la que hace el juego, ¿no? Entre uno y otro. Bueno, ahí veis. Esta es la escalera. Estas cosas que también, ¿no? Dices, ¿qué pasa con el encuentro, no? Pues en realidad el encuentro pues es así, fuera, ¿no? Tampoco pasa nada, ¿no? Incluso hasta mejor, ¿no? Bueno, ya vista desde abajo, vista de la escalera, estamos bajando, ¿no? Esta es una hornacina que apareció, que no estaba tampoco, estaba tapada. La escalera de abajo, ¿no? Bueno, y aquí está. Bueno, de estas cosas, ¿no? Que te cuesta incluso a ti mismo decir, pero a ver, igual está mejor una barandilla calada, ¿no? Pero no, ¿no? En este caso nos parecía que no. Bueno, y esta es la casa Michi. No sé cómo vamos. Fatal. Una hora. Bueno, queda poco. 2 horas más. Queda poco, bueno. Bueno, ahora yo me voy al pueblo de enfrente, porque se llama Fatal, que es Corcubión, ¿no? Y en Corcubión nos encargan también una rehabilitación de una casa muy diferente. Es una vivienda marinera, ¿no? Como muchas de las que hay por aquí, por los pueblos de la costa. Incluso tiene el color de las carpinterías verdes, que a mí me encanta, que es el color que tienen las carpinterías en Tapia y supongo que en más sitios, y por allí también. Y nada, es una casa muy sencilla, pero tiene la particularidad de que es la casa más antigua del pueblo. Ahí estuvo la Inquisición, hubo un hospital, bueno, es pequeñísima, no os creáis que... Y fue polvorín, o sea, tiene una historia tremenda y está justo debajo de la iglesia del pueblo. Entonces Corcubión tiene un casco histórico que es Vic y la iglesia es Vic en sí misma, entonces tenemos patrimonio muy pendiente, ¿no? De lo que se haga. Bueno, estas casas, que son unas casas de muro de mampostería de granito, tienen un espesor bastante considerable en los muros y unos huecos, como veis, pequeñitos, con lo cual eran casas muy oscuras. Y patrimonio no deja actuar sobre fachada en este caso, ¿no? Vamos a ver, Corcubión es esto. Y C es allí, aquello, ¿no? Esto es el relleno, con estas formas así radiales y tal, y es prácticamente un solo lugar, no está unido ya. Pero Corcubión tiene un casco histórico muy potente, que además está protegido desde el año 96 y tiene casas, bueno, importantes y que se mantienen. La casa está en un borde del casco histórico muy cercana al puerto, como podéis ver, y tiene al lado también la antigua cárcel. Bueno, aquí veis. Esta parte del pueblo es como un pequeño montículo, y entonces la casa que es así como muy cúbica y está en una esquina, casi parece como un adarve de una muralla, pero además está como medio encajada, ¿no? Es una casa que está pegada a un desnivel. Bueno, aquí veis la casa encajada, veis la diferencia de altura, todos estos escalones, aquí está la iglesia, esta es la cárcel
Y bueno, la casa tiene un montón de... Está hecha como a trozos, ¿no? Tiene una parte que tiene 2 plantas, pero que además tiene cubierta 2 aguas en una zona y en otra, como ganando altura, tiene una sola agua hasta la medianería vecina, lo veis aquí, ¿no? Y después está otra que está como solo en la planta alta, o sea, subida a la parte de la roca, a la parte alta de la roca. Y bueno, así es como estaba la casa. Aquí veis la de las 2 aguas, esa parte es la que sube como hasta esta medianería, y aquí las otras 2 aguas que van en la otra dirección. Se ven las torres de la iglesia, por ahí las escaleras y el volumen que está arriba. Y esto es el estado en que nos encontramos. Sí que tiene algún elemento interesante de huecos de estos con namoradoiros, parladoiros, y estaba eso, muy deteriorada. Aquí arriba hay una puerta que se podía acceder a la casa desde la planta alta, que es esta puerta que, bueno, desde esta puerta que hay aquí, y desde la planta baja, o sea, desde la iglesia y desde el puerto. Y eso era una cuestión así, bueno, que nos parecía interesante. Pero el problema fundamental de este proyecto era cómo tener luz en una casa en la que no puedes actuar, en fachada, que tiene unos huecos tan pequeños, unos muros tan gruesos, y bueno, y que está pegada como a un desnivel, ¿no? Estás como medio enterrado, la planta baja estaba medio enterrada. Entonces, claro, la solución es meter la luz desde arriba. Y mejor en el centro, porque si la pones en el centro irradiará luz a su entorno. Entonces la solución era hacer un patio en la casa, ¿no? Un patio en el centro, con lo cual ya tienes la casa, ya tienes la distribución, porque es pequeña y los espacios son más o menos proporcionados alrededor del patio. Y esta fue la idea que presentamos. ¿Qué pasa? Que Patrimonio nos dijo que el tema del patio no era algo que estuviese dentro de la tradición de la zona y no podía ser. También reconocían que una casa con estas particularidades de huecos y de tal era invivible, ¿no? Entonces sí que llegamos a un acuerdo, ¿no? Es un patio cubierto, entonces al final es un lucernario, ¿no? Siempre nos quedó en la cabeza la idea de patio y siempre hablamos de patio porque está concebido como tal, ¿no? Bueno, los primeros dibujos era un patio y tenía un árbol, ahora es, bueno, podría tenerlo, pero bajo cristal, ¿no? Y aquí un poco se ve que bueno, nada, es una distribución en torno a ese patio. Sí que también veis otra de las cuestiones que había dicho, el tema de los accesos, que provoca una diagonal en la vivienda, porque desde la planta alta hasta la planta baja la atraviesas visualmente, ¿no? En diagonal. Y eso también le da como otra sensación a lo que es el espacio. Y eso, que es una cuestión derivada de la ruina, nos sirvió para hacer el proyecto también, ¿no? El conservar eso que era la ruina y que nos mostró la ruina. Bueno, nada, esto son cuestiones de obra, ¿no? Que en este tipo de obras que tienes que hablar con el carpintero, con los oficios, lo importante no son las medidas, sino el saber decir dónde están las piezas. A lo mejor no mide 56, mide la mitad del espacio que hay entre 2 puntos, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas son las que hay que trabajar para que luego las obras salgan como tienen que salir, porque esto es un puzzle. Porque esta casa, pues la estructura, los tabiques, los armarios, está construido todo a la vez. Y entonces todo tiene que cuadrar. El lucernario realmente es como la linterna de un faro, que en vez de iluminar hacia afuera, ilumina hacia adentro, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Es un espacio acristalado que irradia la luz a todos los espacios que tiene alrededor. Aquí veis un poquito eso y
veis la línea diagonal de visión, ¿no? Que desde la iglesia se ve el mar, ¿no? De hecho, las puertas son las típicas puertas estas de Portelo, ¿no? En 2 hojas, que te permiten tener abierta la mitad. Y bueno, esto típico de los pueblos. Y aquí, bueno, pues en el dibujo ya, el dibujo hecho, bien hecho, un poco para ver la masividad del muro y cómo está como muy, muy metida en el muro, y la importancia del patio como solución. La posición de la escalera, también en la zona de comunicación. Esto también es un tema que en patrimonio, bueno, pues nos insisten, ¿no?, en dejar el elemento de comunicación vertical en el lugar en el que originalmente estaba. Sí, la escalera andaba por ahí, había como un par de peldaños, porque estas escaleras de madera, bueno, claro, queda la permanencia normalmente del primer peldaño o de los primeros peldaños, que son de piedra, ¿no? Y un poco ese recuerdo también lo llevamos a la solución de la escalera, ¿no?, que lo veréis ahora. El patio es un patio de piedra, porque es un patio, ¿no?, en mi cabeza. Es un patio y la escalera tiene como una primera parte, es un bloque de piedra encima de la piedra, tallado. Y sobre él descansa ya lo que es la escalera de madera, porque la planta alta es una planta de madera y entonces ya se aligera para dialogar con la planta de arriba. También el bloque de piedra se labra haciendo un banco que mira, en el que te puedes sentar, y a través de esa ventana con ese cuadrado puedes mirar hacia el mar, y se enlaza para hacer el zaguán de esta puerta, que es un dormitorio, pero puede ser un despacho, ¿no?, porque entras directamente desde planta baja, desde la calle, como al patio, y entonces más que una habitación quizás sea un despacho, otro tipo de uso. ¿Qué es esto, no? Claro, nosotros trabajamos con la piedra, pero a lo mejor trabajamos con la piedra de una manera diferente a como se trabajaba tradicionalmente, y nos permite la técnica actual, pues hacer unos biseles y hacer encuentros que, bueno, pues que son de ahora. El banco y, bueno, todo esto es madera, ¿no? La casa tiene 2 pilares metálicos que están en la esquina del patio, pero que tienen unos elementos de madera que los forran y que nos sirven también de junquillos para los vidrios. Y luego todo es una estructura de madera. Uy, no sé dónde estoy. Sí, por aquí. Bueno, la escalera como el elemento de piedra y el elemento de madera que se apoya en un punto. ¿Qué es esto? ¿Ah? Bueno, este señor, bueno, es para un señor que le gusta mucho pescar, y entonces ya con, bueno, la casa bastante hecha, dice, ay, pero yo tengo que meter las cañas de pescar. Y la verdad que le encontramos un sitio estupendo para las cañas, porque este volumen de piedra realmente es un armario para las cañas. Esto se abre y ahí, plum, todo lo largo metes las cañas de pescar. Y bueno, aquí también veis un poco el tema este de obsesivo, ¿no?, de que todo encaje, de que todo se macle y todas las líneas continúen y se enlacen unas con otras, las de cubierta, las de fachada, las de lucernario, las de todo. También hay, claro, el espacio este de vidrio, ¿no?, provoca visiones cruzadas entre habitaciones. Como aquí, ¿no?, o hacia el otro lado. Claro, cuando tienes un dormitorio tienes que buscar tener un recurso para poder cerrarlo, pero muchas cosas ya están inventadas tradicionalmente, que son las contras que se pliegan, y fue lo que utilizamos en esta, ¿no? Lo veis por ahí, bueno, por ahí deben aparecer unas pequeñas bisagritas y tal. Sí, con la dificultad de que viene inclinado, claro. Claro, entonces son pequeños elementos que se pliegan y veis aquí un poquito la... Bueno, esta es la habitación que continúa la cubierta hacia arriba, porque era esa que ganaba altura para llegar al... Y entonces nosotros, evidentemente, no íbamos a renunciar a ella, y nos permite hacer un altillo dentro de la propia habitación, que es este, que además
descubrimos que desde ahí arriba pues había unas vistas muy bonitas hacia el puerto, porque es la que da como hacia la cárcel y esa parte de allí. Y bueno, para subir como que te metes en la madera, pero como desde la madera blanca haces la horadas, entonces dentro la madera y subes por una escalera de barco prácticamente casi vertical al altillo. Sí, esto lo hermana directamente con la Paloma. Con la Paloma. Porque esa casa, ahí aprendimos la verdad mucho, tuvimos un carpintero asturiano de allí que era temas de barcos, había hecho escaleras verticales, tal. A ver que aprendimos mucho, y hemos hecho esto de la solución de la habitación sobre la habitación muchas veces. 3 o 4 veces. Siempre es un plus que le das a una habitación, ¿no? Lógicamente tiene que ser pues eso, para un niño, o para, no sé, o para como sala de estar, ¿no? O lo que sea. Bueno, y los planos así de entregar, ¿no? Bueno, cosas de obra y cosas que siempre nos interesan, ¿no? Del mobiliario inmóvil de los huecos, que los huecos son más que un hueco, ¿no? Que son espacios en sí mismos, como nos lo dice la arquitectura popular. En este caso, pues bueno, nos sirve para hacer un banco, pues ya que tenía esto estaba así, ¿no? Este desnivel, o pues para el lavabo. Después en Tapia, ¿no? También yo recuerdo de siempre que las casas tienen unos herrajes en las ventanas que son de acero inoxidable, porque allí da mucho el salitre y todo se oxida. Y enfrente a casa de mis abuelos había los ferreiros, que le llamaban, y hacían este tipo de herrajes, y a mí me gusta mucho utilizarlos. Y también los hemos utilizado varias veces, con lo cual tenemos un injerto asturiano en varias obras gallegas, ¿no? Que seguro que los conocéis, ¿no? Que son tradicionales, pero que, bueno, y que últimamente sí que ya hay empresas que los comercializan, bueno, y alguna empresa portuguesa que los tiene bastante bonitos, pero a mí me gustan los tradicionales. Sí, al principio nos lo hacían directamente los ferreiros de Tapia, y últimamente ya pues tenemos que llevar la plantilla para que nos los hagan los ferreiros de allí. Bueno, el tema de la carpintería también viene a cuento en este caso, porque conservamos las carpinterías exteriores igual que las originales, las tuvimos que replicar porque estaban muy mal. Las hicimos en madera de cedro, que es muy estable y consigues pequeñas secciones. También con bisagras, replicando las originales en acero inoxidable. Y son ventanas que no tienen marco, ¿no? Que van directamente a la piedra, que es piedra de sillería, normalmente la que hay alrededor de los huecos. Pero claro, eso no crea un cierre estanco, y entonces en lo que es la parte que solía tener la contra en el interior, pues metemos esta ventana, que sí es una ventana que ya garantiza la hermeticidad, pero que normalmente hacemos solo con un marco para evitar la duplicidad de los travesaños. La ventana de fuera verde, como el original, y la ventana interior un poco con el tema de las maderas de los suelos, en este caso. Y ese doble juego que dan, ¿no? Cuando abres una o no otra. Bien, bueno, otro de los temas de esta casa es el no poner canalones. La casa no los tenía, y tenía una especie de elemento gárgola por el que salía el agua, que bueno, estaba en muy mal estado y era muy tosco, y nosotros hicimos uno en granito labrado, pero lo colocamos y lo pintamos, como el resto de la casa. Y bueno, creemos que funciona muy bien, porque esta planta es una planta que, depende de la época del año, está esplendorosa, y claro, tiene un riego directo ahí. Bueno. Y esto es como quedó. Vale. Bueno, y ahora vamos ya a la última, damos el salto a Porto do Son, que está en la siguiente ría. Esa sí que ya es una ría baixa, ¿no? Que es la primera ría baixa viniendo del norte, que es la ría Muros-Noia.
y por todo son forma parte, bueno, de la cara, digamos, oeste de una península también, un elemento, digamos, muy importante en la definición de las rías, que es la península del Barbanza, ¿no? Y digamos que la bocana de la ría de Murosinoia la define esa península del Barbanza y el monte Louro, que está al otro lado, ¿no? Bien, a ver, creo que lo tengo que contar más o menos rápido, porque no, es una obra, digamos, muy compleja, ¿no? Es decir, es una obra que toca muchos palos, ¿no? Sabéis que cuando un arquitecto empieza a tocar demasiados palos puede perderse, ¿no? Es decir, cuando uno quiere que en todos los recovecos haya una solución, pues bueno, es un tema complicado. Pero aquí lo intentamos así, de esa manera, es decir, hubo un planteamiento de encontrar los lugares de trabajo y cada lugar requirió prácticamente un proyecto en sí mismo, ¿no? Entonces es una suma, ¿no?, compleja de muchas actuaciones, pero que tienen una cierta unidad, ¿no? Eso es lo que intentábamos, que no se nos escapase la unidad, pero teníamos claro que había que trabajar lugar a lugar, punto a punto, ¿no? Entonces, os voy a contar un poco cuáles son esos puntos, básicamente, ¿no?, de trabajo. Entonces, el primero es que por todos son, como C, pero mucho mejor, desde luego, rellenó el espacio portuario, ¿no? Y lo que era una playa pasó a ser un relleno, etcétera, ¿no? Un poco lo mismo. Pero no perdió, que eso sí perdió C, ¿no?, la relación directa con el mar a través de la orientación de sus calles, ¿no? Sus calles siempre estuvieron ahí orientadas. Y esta imagen, que es del vuelo americano, ¿no?, pues explicaba eso. Es decir, todo el pueblo, es curioso, ¿no?, de todas las calles acababan en la playa, ¿no? De hecho, la arena se metía en los vecinos recuerdan todavía cómo tenían que sacar la arena de las calles, ¿no? Y entonces la playa era como un espacio público en realidad del pueblo, pero también era un espacio de trabajo. Las playas son espacios de trabajo. Eso es un tema que yo he defendido siempre y trabajado y estudiado y explicado a algún alumno, porque sé que lo he contado porque siempre lo cuento, ¿no? Como una playa también es un espacio público, pero también es un espacio de trabajo, es un espacio de tránsito, de respeto, ¿no?, a gente que está trabajando en ella, en algunas playas, lógicamente. Es que ahora las vemos como algo exclusivamente de disfrute y de ocio, ¿no? Pero las playas son también para trabajar, y sobre todo las que están relacionadas con la pesca, ¿no? Y entonces, si os fijáis, ahí hay unas manchas marrones, ¿no?, por ahí. Bueno, todo esto eran construcciones, embarcaciones, es decir, toda la posición de las piezas en la playa estaban relacionadas con las calles y con el núcleo, ¿no? Bueno, había un muelle histórico, ¿no?, que es este, ¿no?, Camboa. Era el muelle, digamos, más primitivo, hecho sobre el primitivo y tal. Bueno, ahí tenéis Montelouro. Bueno, este es un proyecto que, bueno, no hemos contado mucho los orígenes, pero este es un proyecto que nos encargan después de hacer Malpica. Antes mencionaron Malpica y Fisterra. Nosotros, cuando lo del Prestige, precisamente, nos encargaron dos puertos, la reforma de lo que se llamaba, tenía un nombre muy curioso porque era... La remodelación de la fachada marítima. Fachada marítima, ¿no? En realidad era el dinero de Europa que venía para toda la mugre que nos habían puesto encima, ahora había que lavarla, ¿no? Y entonces los proyectos se denominaban como de fachada marítima, ¿no? Pero en realidad no eran de fachada marítima, porque no podíamos tocar las fachadas, o sea, en realidad eran de espacio público, ¿no?, en terrenos portuarios. El terreno siempre es portuario, esa es la capacidad que tiene Puertos para actuar, y el ayuntamiento recibe un espacio público, con lo cual definitivamente se apropia, digamos, ya de una parte del puerto, ¿no?, y la incorpora, ¿no?, como han sido siempre, pues, parte de los espacios públicos. Bueno, nos lo encargan, y también a otro estudio con nosotros, que es RVR, es decir, este es un proyecto que hemos hecho con otro estudio, y es un proyecto en el que ha participado también ingenieros de puertos bastante intensamente, y otras ingenierías de supervisión también, ¿no?, de este proyecto. Pero, como decía antes, es un proyecto complejo en el que ha participado mucha gente. Bueno, nada, aquello de allá es Montelouro. Si vamos, digamos, lo volteamos, estaríamos en la ría anterior, en la ría de Corcubión, y de este lado la ría de Noia, ¿no? Y bueno, aquí esta imagen simplemente para que veáis cómo la playa servía de calle también, camino de procesión hacia la iglesia que está de este lado, etcétera, ¿no?, la vida de la playa, ¿no?
y también estas imágenes pues para que entendáis el proceso, ¿no?, de transformación de este puerto, donde claro, cuando uno empieza a hacer rellenos, el problema es que efectivamente sí gana superficie, pero evidentemente aparece un muro longitudinal frente a una plataforma de arena que lo que provoca es que la relación se va cortando, ¿no? En cierto modo, esto ya es un primer corte, porque ya no hay acceso directo a la playa, y ya los siguientes pues son más todavía, ¿no?, cuando ya empiezan a aparecer muelles, ¿no?, y defensas, ¿no?, todo eso se va transformando. Entonces, pues bueno, aunque no hay una transformación ahí brutal como la hubo en el otro lado, en este caso, pues bueno, también la hubo, ¿no? Y el corte de la relación pues se transformó. Bueno, nada, esto es una maqueta que hicimos en su día, cuando estábamos haciendo el proyecto también, para explicar un poco la importancia que tenían ese tejido, ¿no? Portodosón, a pesar de ser una vía marinera, que normalmente las vías marineras se desgracian rápidamente en Galicia, ¿no?, y tal, Corcubión, por ejemplo, es uno de los pocos ejemplos que se mantiene bastante bien, y Portodosón mantiene su casco histórico también bastante bien. Y ese tejido se lee bastante bien. La maqueta leía eso. Entonces, la primera idea de proyecto, una idea que es evidente, yo creo, ¿no?, pero que hay que construirla, y eso es el problema, es la idea de que la calle es un volumen construido que tiene que llegar al mar, ¿no?, tiene que llegar a la línea de agua. Vale, y esta imagen pues explica de la maqueta, de la fabricación propia de la maqueta, es que aparte del tejido, lo que hay en el medio no es una superficie solamente, sino que es un volumen, ¿no? Y además es un volumen de piedra, porque Portodosón está hecho con piedra, ¿no? Entonces nosotros teníamos que construir eso, ¿no? Entonces esa idea de llegar al mar con la calle pues es esta, ¿no? Y digamos a piñón había que conseguir hacer eso, ¿no? Y bueno, se consigue, ¿no?, más o menos lo hemos conseguido, ¿no? Es decir, lo que era un corte longitudinal, ¿no?, que cortaba la relación, pues bueno, hemos intentado y conseguido, creo, que se llegase de nuevo hasta el mar, ¿no? Aquí lo que había era hay una escollera donde están los pantalanes y demás, ¿no? Bueno, el alcalde ahora está también muy contento por este tema, porque y con buena idea e intención decía, no, vamos a poner el nombre de la calle aquí, ¿no? Y es verdad, o sea, lo dijimos, lo animamos, porque tiene toda la razón, es decir, cuando estoy aquí, estoy en la calle, ¿no? Esa era la idea. Bueno, ahí veis, las palmeras estaban, las palmeras era un parque longitudinal que precisamente cortaba esa relación, ¿no? Y ya estaban ahí, que por cierto, no sé si os pasa a vosotros, pero aquí nos ha pasado una cosa curiosa, y es que empezaron a poner en Facebook y en Twitter a caldo la obra, porque iba a ser un nuevo Benidorm con las palmeras. Es decir, que la gente del pueblo no se daba cuenta que las palmeras que llevan 50 años estaban allí. O sea, estas cosas que los arquitectos tenemos este hándicap de que cuando hacemos las obras la gente se olvida de lo que había, ¿no?, o cuando las estamos haciendo. Es curiosísimo, ¿no? Y claro, nos pusimos a caldo, o sea, Benidorm. Y nosotros intentando, ya veis, esquivar las palmeras que había para llegar al mar, porque aunque las levantamos todas, hicimos el plan, había alguna que nos coincidía en el eje de la calle, ¿no? Bueno, nada, ahí veis un poco las llegadas, digamos, al mar se producen de diferente manera, algunas son gradas, escaleras, otras son balcones, porque ya la altura es demasiado grande, y bueno, ya veis ahí un poco los dibujos. En los dibujos notaréis que hay una diferencia, y es que en el proyecto había esa tal intención de llegar y trasladar la calle al mar, que tenían como unas orejas, digamos, había una protección de ese lugar, ¿no? Y de estas cosas que, como todo lo de antes, ¿no?, en la pasarela, la obra misma te dice, te has equivocado, no necesitamos las orejas, ¿no?, en realidad, porque es demasiado acotar el espacio, hay que abrirlo un poco más, y entonces decidimos quitarle esas orejas, ¿no? Bueno, ahí las veis, ¿no? Y sustituir por barandilla, es decir, entonces el diseño de la barandilla pasa a ser una pieza también muy importante, y bueno, ahí está. Esta maqueta explica un poco lo que os he contado, por el medio aparecen los espacios de estar, y
La segunda, o sea, si la primera idea clave de proyecto era esa y construirla, la segunda era hacer una referencia a la memoria, al lugar, que nos parecía también que debíamos hacerla, ¿no? Que era recuperar de alguna manera algún espíritu de lo que ahí había, que eran los secaderos de redes, ¿no? O sea, esta playa como espacio de trabajo, como os decía, estaba también construida en cierto modo por arquitecturas más o menos efímeras, pero que no eran tan efímeras, de secaderos de redes. Los secaderos en Galicia los hay como de dos tipos, digamos, aunque siempre sirven casi para las dos cosas, ¿no? Que es por un lado secar la red y por otro también secar algunas especies, ¿no? Como el congrio, ¿vale? O el pulpo, que se seca también ahí, ¿no? Para venderlo, digamos, al interior, ¿no? de España incluso, ¿no? El congrio, por ejemplo, que se vende muchísimo en Aragón, en Cataluña, ¿no? ¿Vale? De estas cosas que también las normativas, como sabéis, pues nos machacan a veces, ¿no? La cultura, ¿no? La propia cultura, ¿no? Han cerrado el secadoiro de congrio de Muxía por sanidad, porque claro, un alimento a la intemperie pues no cumple la normativa de sanidad, porque puede venir una mosca, efectivamente. Bueno, yo lo digo porque es una pena, ¿no? Porque en realidad había una familia, es decir, solo quedaba una familia que estaba volcada con el tema del congrio, lo había recuperado y se lo ha tenido que cerrar. Entonces toda la tradición esta del secado natural se ha ido. Bueno, total, nosotros quisimos hacerle un homenaje a los secaderos. El secadero además es un tinglado, podemos decir que casi es un tinglado, ¿no? Tinglado en el sentido de que permite que otras arquitecturas se pongan encima, ¿no? Las redes ya es una arquitectura, pero una tela, una pantalla, ¿no? Entonces decidimos colocar eso enfrente del mercado. El mercado es una parte central de ese paseo y utilizarlo también para extender el mercado, para hacer actuaciones, para exposiciones, para teatro, etc., ¿no? Entonces como tinglado en sí mismo. Y bueno, ¿qué es esto, no? Es los secaderos. Claro, los secaderos de Porto do Son, la mayoría se hincaban en la arena, ¿vale? Pero si encuentras una roca, hay que hincarlo en la roca, ¿no? En Muxía, por ejemplo, este que os decía de los congrios, si lo vais a ver, que es fantástico, ¿no? Os recomiendo ir a Muxía a ver, aunque no tiene congrios ya, pero está en pie y es fantástico, ¿no? Está hincado en la roca, ¿no? Entonces lo que se hace es, se agujerea la roca, se hinca el mástil y se acuña, ¿no? Como si fuese, bueno, como se acuñaban los mástiles de una embarcación. Es decir, las embarcaciones no tenían fibra de carbono, ¿no? Y entonces se hincaban en el banco y se acuñaban, ¿no? Pues aquí se hincaba en la piedra y se acuñaba. Y todos los nudos son nudos hechos con madera, con espigas, ¿no? De cilindros de 2,5 centímetros que se anclaban ahí. Entonces, claro, nosotros parte del proceso es la fabricación de la propia base, la piedra, ¿no? Y bueno, nos inventamos esta especie de zócalo de piedra para cada uno, que además nos servía de banco, servía para marcar los espacios y sentarse, ¿no? Vas tú, si quieres. Okay. Vale. Bueno, la forma la forma de las piezas de piedra, que puede parecer un poco aleatoria o anecdótica, o parecen los quesitos, lo llamábamos en el estudio, realmente tienen una función, y es que, claro, aquí lo importante es que el agua no esté en contacto con la madera. Y veis que el tronco no está nunca en contacto, y esto nos sirve para evacuar el agua, ¿no? También creados niveles de asiento para distintas alturas. Bueno, dale para atrás, sí, porque ahí sí que lo comenté antes con alguien. Entonces, a ver, esto en proyecto también lo comentamos, ¿no? La madera, ¿no? Hablábamos de la construcción en madera. Nosotros, además trabajando con ingenieros y gente como muy preocupada por el mantenimiento, pues decidimos hacer el tinglado el secadero, en madera acetilada, ¿no? La madera acetilada, que es lo más, ¿no? Garantizan 50 años,
bueno, la de Dios, ¿no? Y entonces, claro, no teníamos esta solución, porque la madera acetilada, como es tan fantástica, pues te permite hincarla sobre la piedra y ponerle una resina, y eso es, vamos, los 50 años. ¿Qué ocurre? Pues que el problema que había era que para hacer el rollizo había que laminar, y el laminado había que hacerlo en España, o no sé qué pasaba con el tema. Y aparte de ser carísima la madera acetilada, lo sabréis, pues había que hacer un procedimiento de encolado de alguna de las piezas aquí. Con lo cual los 50 años se perdían. Por una cosa, pero se perdía. Total, entre el precio y todas estas cosas y creo que otra vez el sentido común, decidimos utilizar la madera maciza, ¿no? Y buscamos, eso sí, no hay rollizo en España, no se puede hacer de 20 centímetros, entonces vino de fuera, de Austria, porque no te garantizan esa rectitud, y entonces pues la madera sí que es abeto, pero digamos que está trabajado y acuñado como la tradición, es decir, había que acuñarla y entonces nos inventamos, claro, todas estas cuñas. ¿Qué ocurre? Pues como los estáis imaginando, el mantenimiento, hay un movimiento. Entonces la historia es que el carpintero se compromete a revisar de vez en cuando esto, como si fuese un tinglado de verdad. O sea, en realidad es un secadero que vuelve a funcionar como funcionaban antes, ¿no? La gente lo revisa. Claro, si es una estructura que está totalmente enganchada entre sí, es muy difícil que se caiga, vamos a pensar, toca madera, no sé si es madera, pero sí es verdad que hay que de vez en cuando controlarlo, porque las dilataciones producen algún tipo de movimiento. Pero está funcionando, la verdad, francamente bien, francamente bien. Ha habido temporales este año, pero como os podéis imaginar. Y bueno, de momento, la verdad que bien. Y nada, era esa curiosidad un poco de contaros cómo desde lo más, vamos a decir entre comillas, guay, hemos ido a lo normal, a lo que nos pedía un poco la naturaleza de las cosas. Bueno, dentro de este paseo lineal, ¿no? Largo, como explicaba Juan, hay como puntos concretos que hay que resolver, porque pues hay encuentros con zonas, con pequeñas placitas que aparecen porque hay ensanchamientos y que ya había un espacio a mayores, o había una fuente que además la habían hecho los de la escuela taller, entonces no la podíamos sacar, entonces había, hombre, estaría bien reutilizarla, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces aparece todo esto dentro del proyecto, como esta pequeña plaza que tiene su singularidad, ¿no? Que es una plaza que hacemos con tierra, como se hacían antes las alamedas, en la que colocamos la fuente de la escuela taller, pero un poco transformada, sacándole algunos de los elementos para dejarla un poco más limpia, y en la que hacemos una plantación de camelios, que es un árbol que en Galicia pues se da muy bien, se utiliza mucho, y queda como una especie de arboreto así de camelios, porque también la escala que tiene detrás de las casas es como menor, ¿no? Y este es uno de los puntos esos que van apareciendo dentro de la globalidad del proyecto. Otra de las cuestiones importantes en este proyecto son los materiales. Se utiliza el granito, que es un granito de allí, es un granito que tira dorado. Todas las casas de allí son de esta piedra. Y bueno, acabado según qué zona o qué elemento, lo que hace que tenga también como un reflejo de luz diferente, si es apomazado o si es abujardado. Entonces, según la zona o según el elemento, tiene un acabado distinto. El mobiliario normalmente es apomazado, las piezas grandes de piedra pues de una zona de plaza que tenemos toda empedrada, pues es abujardado. Bueno, y un poco es eso. Bueno, aquí veis el tema de los materiales, y otro de los materiales que utilizamos es el hormigón. Lo que pasa es que también por el acabado y por un poco la composición, pues tiene distintas variaciones y distintos lugares de uso, ¿no? Entonces, para el tráfico rodado utilizamos un hormigón con un árido negro,
y el acabado es un acabado desbastado, no es ni pulido ni fratasado, es un desbastado, lo que le da esa apariencia, ¿no? Y en las zonas de digamos más de peatonales, de paseo de la gente, utilizamos este hormigón que tiene un árido blanco, una cuarcita, y tiene un tono un poco rojizo, tirando al tono de la piedra granítica de la zona, ¿no? Un poco los colores van a ello. Y entonces esa gran plataforma tiene como sus matices, aparte de elementos singulares de piedra, normalmente como los canales, algún tipo de bordillo, no lo suele haber, pero sí en alguna zona los hemos utilizado. Bueno, aquí veis la piedra abujardada. Bueno, y un poco son los materiales que se utilizan, ¿no? Y que le dan la unidad. Bueno, también hay un prefabricado de hormigón que es este, a ver, ¿dónde está? No es este, pero sí, luego se cuenta. Sí, que va a ser un elemento que utilicemos justo en el borde contra el mar. Sería la planta de toda la actuación y veis el tema de las calles, el tinglado en el centro y la zona jardinada, y luego como se van creando como distintos espacios que tienen distintos acabados de pavimento, la plaza de piedra, una plaza que es más de tierra. Bueno, aquí bueno, en los pueblos de Galicia es muy importante dejar un espacio para la orquesta Panorama. La orquesta Panorama es un tremendo despliegue de camiones y ocupa muchísimo, y todos los alcaldes te dicen el sitio de la Panorama, ¿no? Entonces, no, que nos tuvimos que medir el camión de la Panorama. Sí, tuvimos que informarnos de cuánto medía y tal, sí. Bueno, entonces por eso... Entonces, eso de la Panorama es aquí. Esta plaza... Bueno, se puede señalar ahí la plaza de los Camelios que hablaba antes. Sí, la plaza de los Camelios es esta. Vale, y ahora ya terminando iríamos a este otro punto que es la entrada al pueblo. Todo el pueblo, digamos, entra con coches por aquí, ¿vale? El puerto es este, con lo cual pues os imagináis el tráfico que va a admitir toda la intervención. Esto es una plataforma única, como visteis, salvo algunos relieves así pequeños. Y luego la última intervención es este pequeño edificio que hacemos al final, arrimado al espaldón y el mirador. Vale, pásalo rápido si no es que no... Bueno, esto sería el paseo de borde, ¿no? Que tiene, como veis, un desnivel entre lo que sería la plataforma general y lo que es justo la zona más al borde con el mar, y esto permite el crear un banco continuo. En este proyecto, como bueno, muchos de los que hacemos, el mobiliario está incluido, tanto en las casas como en el espacio público, ¿no? O sea, la manera de diseñar que tenemos es que nos lleva a crear ya el mobiliario dentro del propio proyecto, ¿no? Suele ser también bastante rotundo. Sí, eso a veces que nos lleva a ciertas peleas, ¿no? Y bueno, toques. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, claro, ¿cómo creamos ese banco? Ese banco lo estamos creando inclinando una plataforma portuaria al revés, es decir, contra natura. Como bien sabéis, si yo tengo alguna plaza al lado del mar, lo lógico es que la incline hacia el lado del mar, ¿no? Eso nos provocó problemas porque no lo entendía, claro, ¿no? Nosotros evidentemente recogemos en la calle el agua, ¿vale? Y luego la devolvemos al mar, pero eso nos permite este banco, ¿no? Y el paseo, y diferenciar un nivel de paseo con otro, ¿no? Y entre ambos hacer con rampas y pequeñas escaleras la conexión, ¿vale? Entonces, son temas que nos... Bueno, este paseo entrarán los coches puntualmente para acceder a los pantalanes, bueno, también es el tema de la diferenciación. Y el elemento del final, que es el único edificio que hacemos y que responde a recuperar unos usos que habíamos eliminado en un edificio que estaba como en el medio y que era un club de marineros jubilados y una pequeña aula náutica que tenían. Entonces llevamos este edificio a un borde contra el espaldón para evitar que estuviese en un primer plano, para no
quitarle la vista a ninguna de las casas del pueblo, y un poco arrimarnos, ¿no?, al final al espaldón, que es el último elemento del pueblo. Tiene una forma que en principio puede parecer arbitraria, pero que responde a los límites con la zona portuaria, donde está la fábrica de hielo y los almacenes y las vías. Entonces veréis que tiene como 2 picos, y eso hace, bueno, pues que hagamos 2 entradas, una para cada uno de los usos. Al final son como 2 edificios que se unen por una especie de istmo. Esto lo vamos a ver. Desde uno se ve otro, cada uno tiene su pico, que es una pérgola para marcar la entrada, y bueno, está hecho también con hormigón y con piezas prefabricadas. Y aquí al fondo veis el espaldón original. Detrás de este espaldón, bueno, pues estaría el mar, y aquí había una zona como un poco secundaria, de estas que te quedan detrás y donde vas tirando toda la porquería, y que luego hablaremos de ella. Sí, bueno, lo del espaldón, como imagináis, casi, bueno, por lo menos en Galicia, los puertos no permiten el uso público del espaldón, no permiten subirse al paseo. Esta intervención nos también convencimos a puertos de que nos dejase que la gente subiese. Les hicimos una pasarela, es decir, la dotamos de seguridad para que pudiese subir la gente. Entonces entran por la escalera que visteis antes y salen por esta de aquí, bueno, por la otra. Vale. El edificio no se pega totalmente, y va dejando unos quiebros, que son unos patios, contra ese espaldón, porque es una zona, bueno, por todo son, es muy venteado. Entonces hay días incluso muy buenos, pero que no puedes estar al exterior por el viento, y entonces estos patios tan protegidos permiten estar fuera. Hay una obsesión que, bueno, ya os contaremos en otra ocasión, de cómo no subir por encima del espaldón. Es decir, controlar las cotas para que la cubierta no pasase del espaldón. Y eso nos llevó, pues, ya os imagináis, falsos techos, instalaciones, como tal, pero esa obsesión al final se consigue. Bueno, este sería un edificio, bueno, un uso, este es el otro, los patios y una corredera que los une o los divide. Y esta es la cubierta. Claro, al poder subirnos al espaldón tenemos unas vistas estupendas hacia el mar, pero también tenemos unas vistas estupendas hacia lo que es el pueblo, sobre todo ahora que está matizado por una plantación de prácticamente 200 árboles que hemos hecho, pero también suponía que teníamos en un primer plano una cubierta plana. Por eso hicimos una cubierta de sedum que está funcionando bien, y que según la época del año está más verde, más rosa, más fucsia, y bueno, es como un primer prado, ¿no? Tienes delante. Bueno, hacia el otro lado el omnipresente Monte Louro, que es también un monte como muy simbólico, y el paseo por el espaldón, ¿no? Desde arriba. Y aquí veis esto era como una escombrera, ¿no? El típico sitio de allí de que no va nadie, y entonces ahí tiras cualquier cosa. Claro, entonces también basándonos un poco en esto, en este uso aquí, en el espaldón, dijimos, ¿por qué no hacer algo del otro lado, ¿no? Que además tiene las vistas estas fantásticas de Monte Louro? Entonces, apoyándonos un poco en eso y en esa base, ¿no? de piedras, pues hicimos el sitio más visitado y hoy en día por todos, donde todo el mundo se va a hacer la foto, que es esta plaza en pico que se mete en el mar. ¿Qué es esta, no? Y es como una cuenca, también otra vez jugando con lo cóncavo, ¿no? El agua se mete, el agua de lluvia desagua aquí, en este sumidero que tenemos central, o a veces incluso el agua del mar que entra, ¿no? Pero también estás estás protegido porque estás en un espacio cóncavo. Y contra el espaldón hicimos un banco largo de piedra que mira al Monte Louro, pero mira al oeste. Entonces por las tardes ahí pues está muy bien.
Bueno, el detalle es sumideros, que, bueno, esto no es nuevo, lo habíamos hecho ya en Malpica, que además en Malpica tiene incluso más interés porque el mar se mete por debajo y sifona, ¿no? Y sale hacia arriba. Aquí es simplemente un desagüe. Y el banco, que es un banco muy, muy largo de piedra, y entonces, bueno, pues usamos este recurso de carpintería, ¿no? Para unir piedras. Es ese banco del fondo que contrasta el hormigón este viejo, negro, con la piedra. Claro, depende de la marea. Marea baja, así, marea alta, el mar más alto. Y la barandilla, que un poco lo que decía Juan, ¿no? Que cose todo, pero que pretende desaparecer. Si las barandillas finas, bueno, nosotros es que las hemos hecho bastante, ¿no? Las barandillas finas a un precipicio, pues claro, es un tema muy de riesgo, ¿no? Parece que tal. Entonces, el recurso siempre es retirarlas un poco y ponerles digamos, los triángulos, ¿no? Los tientos, digamos, hacia afuera, ¿no? La plataforma no se funde, se apoya. Pues por lo menos eso es lo que pretende transmitir, se apoya y tiene un borde también pétreo. No, a pesar de que eso. volvemos, bueno, ya lo dijiste tú, que era contra natura otra vez, es decir, eso tendría que estar inclinado hacia el agua, ¿vale? Pero, lo que decía ella, ¿no? El descubrir allí, en el sitio, que una cota horizontal de perfil, ¿no? de borde y una depresión favorece el estar, ¿no? Pues nos llevó a convencer otra vez a la gente que en principio no lo entendía. Y como dice ella, hoy es el sitio más visitado porque hemos ganado un espacio que no tenía el pueblo. Y que además era como residual, ¿no? Sí. Y estando en una posición, bueno, de soleamiento y muy buena. Nada, el tema de las barandillas, que lo van cosiendo, que con cada encuentro tienes que resolverlo de una manera, ¿no? Porque cada lugar pide su solución. Una bajada a un jardín que tienen previo a una playa, y esta zona de aquí, que es un mirador, en la zona ya la contraria al mirador de abajo, al mirador del pico, y que sería la entrada al pueblo. Ahora lo vamos a ver, que es la parte alta, ¿no? La parte alta del pueblo. También ahí podéis ver otro elemento así de estos brutos de mobiliario, un gran banco de piedra. Y la zona esta de entrada. Esta zona de entrada tiene un nombre que significa cosas, se llama O Cruceiro. O Cruceiro es un lugar en general, ¿no? donde hay un cruce de caminos, pero un cruce importante, y ese cruce se enmarca con un elemento de piedra que es una cruz, ¿no? Y que se llaman en Galicia los cruceiros. Y pues aquí había un cruceiro, el lugar se llamaba el Cruceiro y tenía su cruceiro, y ese cruceiro estaba totalmente desvirtuado porque estaba en unas isletas de circulación de coches. Y lo típico en las entradas a los pueblos o a las ciudades, incluso en Coruña lo hay, es el barco, el cruceiro y bueno, una serie de elementos, ¿no? Que se repiten en los pueblos, en las ciudades. Como que el cruceiro estaba fuera de lugar. Y parecía importante, ¿no? Porque incluso el barrio se llamaba así. La entrada era como una especie de desnivel al pueblo, ¿no? Era una especie de desnivel con la carretera y un espacio donde aparcaban los coches. Entonces lo que hicimos fue hacer como una especie de mirador aprovechando ese desnivel, y ese mirador es realmente el lugar del cruceiro, que es este, ¿no? Entonces jugando con ese desnivel creamos una estancia, un espacio para estar, y un espacio que dignifica el lugar del cruceiro. Unos chopos, y desde ahí vemos Portosín, que es el culo de la ría, ¿no? Hacia Portosín, Noia. Y esto sería hoy en día la entrada, ¿no? Bueno, tuvimos que hacer la glorieta. Y esto es lo que... Sí, y ahora sí que ya vamos a terminar para simplemente al final poneros lo que no hemos hecho, pues hemos hecho una trampa, que es no enseñaros cómo estaba. Y cómo estaba era así en planta, ¿vale? Y así en imagen.
Aquí tenéis donde está el edificio ahora, aquí tenéis lo que era el edificio que estaba en el medio de toda la intervención, los coches llegando a la Escollera, la plaza donde pusimos luego la fuente, la barranqueira, la entrada. Aquí, no sé si se ve, pero el cruceiro está en una glorieta, en una isleta. Hay un barco de madera también. Había un hórreo Una también. representación. También. Vale. Y ya está. Yo creo que es suficiente, ¿vale? Sí. Si queréis ponemos el vídeo, que es 1 minuto, porque hemos contado ahora un rollo tremendo, ¿vale? Que queda resumido en 45 segundos de un señor del pueblo. Sí, hombre, como non vou acordarme, sí, claro. Eu nací aquí. Cambiou o pueblo, ao meu entender. Eu creo que cambiou algo o semblante, la fachada marítima e todo eso. Eu creo que cambiou, sí. Recórdome que isto era un areal, todo isto era unha playa, e con marea viva, casi llegaba la marea a la fachada de las casas. Y me acuerdo yo, al ser playa, o vento nordeste formabas aí unhas dunas, aí nas bocas calles, que non se podía pasar por ellas. Los vecinos, para tener acceso a su casa, tenían que con palas apartar la área para poder entrar na casa. Recordemos chegaderos de congrio, de raya, incluso al pulpo tamén había. Ten moito éxito, que aí hai moita xente, Sí, tiene mucho éxito el mirador. A mi entender tiene mucho éxito. La xente que vende de fora e tal, vai ali e mira, sí. Somos muy amigos de los mejillones. Mientras yo como 2 mejillones, alguien come 20. Algún que sabes ti. Algún que sabes ti. Algún que sé, claro. Está de pé. Y mucho disfruto viéndolo comer así. Sí. Es una maravilla. Viene de Inglaterra a ver cómo disfruta la gente comiendo mejillones. Sí, señor. A mí me encanta. Es una cosa rara, pero es. Oye, no decirle nada, Manolo. Manolo. Me encanta.